Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, creo que todos los católicos que estamos pendientes de nuestra fe, que tratamos de asumir nuestros compromisos bautismales y que a pesar de nuestra naturaleza caída, de nuestra concupiscencia, pues que hemos tomado este camino en serio, pues tenemos que predicar la palabra del Señor. Y no ser selectivos y no decir lo que nos conviene en el momento adecuado y callar lo que no se debe decir porque pronto puede herir susceptibilidades, no está bien el contexto en que lo vas a decir y cosas de estas. Yo creo que ese es el manejo de la falsa misericordia, de lo políticamente correcto y de los respetos humanos. Creo que si analizamos bien la Sagrada Escritura, cuando aparecen esas frases de exhortación, de cuidado, de separación, de no se acerquen a ellos, de mejor ni tocarles la ropa por miedo a la contaminación, de mirar que hay lobos de las ovejas, o que hay que tener cuidado porque nos envían como ovejas en medio de lobos, o que los lobos están disfrazados con piel de oveja, o cosas de estas, pues eso es palabra del Señor y cuando uno se acerca a esos textos, pues hay que explicarlos, así como uno explica el diálogo que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la samaritana, la experiencia que tuvo con ella, lo que ella aprendió de Jesús, lo que ella descubrió en Cristo Jesús. Cuando predicamos también ese encuentro de la mujer sorprendida en adulterio y cómo el Señor pues hizo justicia allí y no la condenó, pero le invitó a que no siguiera pecando. Esos encuentros, por ejemplo, que tuvo nuestro Señor Jesucristo con este hombre recaudador de impuestos y que entró la salvación a la casa de este hombre porque se dio cuenta de que había defraudado y había engañado a muchos. Vemos aquí esos pasajes de donde el Señor ofrece una profunda cercanía y muestra su amor y su grandeza y su inmensa misericordia con todos nosotros pecadores. Esos textos de la Sagrada Escritura donde vemos a un Jesús tan cercano, tan bonito, tan lleno de atenciones y de solicitud para nosotros que somos tan pecadores, es notable y es importante pues hacer notar eso. Pero igualmente también advertir las cosas que el Señor nos manda a advertir. Bien, dentro de este ambiente y contexto de falsa misericordia donde nos encontramos, entonces, hoy nos dicen que no hay que pelear, por ejemplo, o que no hay que decir esas cosas sabiendo que estamos buscando la unidad, o que no es momento que fue inoportuno decir tal cosa porque no era adecuado ya que estamos buscando todos la unidad. Parece ser que la palabra del Señor hoy en día está siendo sutilmente escogida. Y hoy no se puede decir nada, absolutamente nada, que pueda llamar la atención a otra persona o a determinados grupos porque no la manera, porque no es el momento, porque está dañando un proceso, le falta misericordia. No, es una manera de silenciar. Entonces uno dice, a ver, ¿qué hacemos con un texto que ahorita voy a compartir? ¿Qué hacemos con ese texto? ¿Lo callamos? ¿No lo decimos? ¿No es el momento? ¿No es la oportunidad? ¿A quién lo va a dirigir? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Ve? Empiezan a poner reparos a la palabra del Señor. El texto es el siguiente, lo trae la segunda carta de Juan en su capítulo, no tiene capítulo, en su verso 7,
al, al 11. Dice así, lo voy a leer y después lo analizamos. Dice así, en este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Palabra de Dios. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? Son palabras que dicen verdades, son palabras de mucha firmeza, de mucho carácter. Y son palabras que no se pueden entender que lo que dijo Juan hace 2000 años cuando escribió esto, pues hoy hay que entenderlas de otra manera porque eso es una mentira. ¿Por qué? Porque si es palabra del Señor, no puede decir algo hace 2000 años y hoy nos está diciendo otra cosa. O lo que quiso decir Juan no fue eso, sino hay que matizar. No, porque entonces, hermanos, si eso es así, entonces cada uno puede hacer lo que quiera con la palabra del Señor. Uno de los principios claros para mirar la realidad de Cristo Jesús es precisamente que Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Jesucristo es eterno. Jesucristo es la palabra y la palabra está con Dios y la palabra era Dios. Jesucristo no se muda y es tan firme, tan perenne y eterno que lo que dijo hace 500 años fue válido hace 1000 años y es válido hoy y seguirá siendo igual de válido dentro de 700 años. No trate de embadurnar y de melcochar y de desvirtuar y corromper lo que aparece allí. Porque si es así, entonces vamos a tener que hacer algo que nos va a llamar la atención. Fíjese que todo lo que el Señor dice que nos hace sentir como incómodos, como que es muy fuerte, como que, que en realidad eso, empezamos a criticarlo y empezamos a mirar que no, que eso no fue lo que quiso decir, que es que hay que mirar el contexto, que lo que pasa es que tal vez quiso decir. Pero las cosas que sí son como que nos agradan, que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que entonces eso sí, ahí no se hace ningún tipo de cambio, de hermenéutica, de exégesis, de análisis de la Escritura, no. No nos engañemos, no nos engañemos. Hay textos que son demasiado claros, hay textos que uno perfectamente entiende que se trata de una hipérbole o de un género apocalíptico, literario apocalíptico, o un género poético y que perfectamente pues, se puede explicar y entender. Pero hay otras cosas que no podemos cambiar porque nos suena demasiado duras. Esa es la falsa misericordia y se metió en la iglesia. Hoy usted no puede decir nada porque le critican, por qué lo dijo, para qué lo dijo, qué quería decir con eso. Yo creo que tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza y hacerlo con deferencia. Las cosas que aparecen en la Sagrada Escritura que son fuertes, hay que decirlas así como aparecen en la Sagrada Escritura que son fuertes. No se trata de insultar a nadie, ni hacer sentir mal a nadie, ni de tratar de ridiculizar a nadie, porque eso no lo hace la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura lo que hace es que las cosas que tiene que decir, así sean fuertes, se tienen que decir.
Porque si no, entonces estamos mal. Vamos a planos concretos de nuestra vida diaria. Es como si su hijo de 12 años, un muchacho que empezó la adolescencia y está fumando ya marihuana y se está inyectando cocaína, ¿usted qué le va a decir? ¿Cómo le va a decir lo que está haciendo? ¿Cómo va a tratar esa situación? Hay muchos padres que actúan de una manera que pareciera que el hijo no estuviera haciendo nada de malo. Porque entienda, está creciendo, es adolescente, todos pasan por ahí, eso se le va a quitar, simplemente eso es moda, deje que yo después hablo con él. El muchacho ya tiene 35 años, está sumido en la drogadicción, no ha podido salir de los centros de desintoxicación, simplemente porque el papá no le dijo las cosas en su momento y como era debido. Y en eso estamos. En eso estamos. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías, venido en la carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, el Hijo de Dios, el ungido. Y en este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Todo aquel que no reconoce a Cristo Jesús como el ungido, ese es un anticristo. Entonces usted va observando quienes no reconocen a Cristo Jesús como el ungido. Simplemente vaya observando y todos aquellos que reconocen a Cristo Jesús lo reconocen, pero no como el ungido, lo reconocen como un gran profeta, lo reconocen como un avatar, lo reconocen como un hombre muy iluminado, lo reconocen como un personaje de la historia muy bueno, pero no reconocen como el Mesías venido en la carne. Entonces usted va a tener que darse cuenta que esos son anticristos. Son anticristos. Y por eso es tan importante predicar la palabra del Señor. Predicar la palabra del Señor. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Tengan cuidado, porque pongan atención lo que dice. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen. Son seductores que no reconocen. Saben, pero no lo reconocen. Conocen eso, pero no lo reconocen. Son seductores. Ojo lo que está diciendo, para aquí Pablo no está diciendo, San Juan no está diciendo, en este mundo se han presentado algunos ingenuos que no reconocen a Jesús como el Mesías. Tampoco dice, en este mundo se han presentado algunas personas que no conocen, no. En este mundo se han presentado muchos seductores, es decir, que están dados para eso. Seducen a otras personas para decir que Jesús no vino en carne, que Jesús no es el Mesías. Esos son unos anticristos. Lea con cuidado la palabra del Señor. Por eso yo siempre leo y explico. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos. ¿Qué significa el fruto de sus trabajos? Hermano, todo ese empeño de evangelizador, todas esas aventuras para poder llevar la palabra del Señor. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos. Nos empiezan a exhortar. Hay personas que empiezan a suavizar el mensaje. Mira, yo creo que reconozco que tú eres un gran católico, reconozco que tú tienes tu palabra, tu Biblia, y eso está bien. Yo valoro tu esfuerzo y veo tu recta intención. Pero tú no te has puesto a pensar que eso de que Dios se haya venido aquí a persona humana. Mira, por favor, no, eso es fantasía. Jesucristo sí existió, ¿no? Y nació de una mujer, pero no creas que por obra y gracia del Espíritu Santo, por favor, entiende. Mira, la ciencia ya nos ha aportado suficientes datos como para pensar en ese tipo de fantasía, ¿sí? Por favor, Jesucristo es un personaje histórico, sí, no lo podemos negar, ¿no? Ya hay
¿qué pruebas extrabíblicas que nos afirman ese hecho, ¿no? Pero pongamos los pies aquí en la tierra y dejemos de hablar cosas fantásticas. Mira, María se casó con José. Y ellos se acostaron y tuvieron a Jesús. ¿Para qué le queremos presentar otra cosa de esa manera fantástica? Acuérdate que la Biblia es un libro espiritual y está escrito con una serie de analogías, de comparaciones, de coloridos, de recursos literarios para adornar lo que está allí, ¿no? Pero, por favor, esos son seductores. Y si la persona no está bien atenta y con cuidado, es capaz de que se deje envolver. ¿Cómo se han dejado envolver muchos teólogos, ¿no? Muchas religiosas y mucho curita moderno? Entonces, todo ese trabajo en los seminarios de evangelización, de formación, tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Yo quiero recibir el pleno salario porque tus argumentaciones, tus historias, tus cuentos, tus narraciones me importan muy poco porque a mí me mueves la fe. Pero no una fe irracional, no una fe que se puede confundir con el fideísmo, sino una fe que de una experiencia que yo he tenido con Cristo Jesús y además de eso, porque yo le creo perfectamente a unos hombres que si Jesucristo fue un personaje histórico, como me estás diciendo, entonces también creo que se relacionó con personas también, personajes históricos como Pedro, como Pablo, como Andrés, que estuvieron compartiendo con él, ¿no? Que lo conocieron, Pablo a través de esa revelación, Pedro porque habló con él, Andrés, Santiago, Felipe compartieron con él, comieron con él, y yo le creo a estos hombres, ¿no? Porque vieron y oyeron, y como vieron y oyeron, después escribieron, ellos o sus discípulos. Y ese mensaje se fue esparciendo, ¿no? Transmitiendo, y hoy precisamente por eso hablamos de Cristo Jesús y de su evangelio. Pero existen personas muy sagaces, seductoras, ¿no? Que tratan de decir, sí, Cristo sí, pero no es el Mesías. Sí, Cristo sí, un personaje histórico, pero no, ¿cómo no? Pero deja de pensar que es el Hijo de Dios. Hijo de Dios, nada. Dios no tiene hijos. Eso nos lo dicen los teólogos, nos lo dicen todos los planteamientos filosóficos modernos y allá nuestros pastores que nos deberían enseñar y reafirmar en la fe, muchos de ellos, no todos, por supuesto, no todos, pero sí muchos nos confunden. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, ¿qué es la doctrina? En la enseñanza de Cristo. ¿Y dónde está la enseñanza de Cristo? Pues simplemente, hermano, lea y estudie lo que nos enseña el magisterio, ya iba a entender la doctrina de Cristo. Cristo tuvo una revelación pública. Se revela en la tradición y en la escritura. Y entonces ahí en esa revelación, Él revela ¿a quién? Toda la realidad de Dios. Esas son revelaciones públicas que obligan a creer. Distinto a las revelaciones privadas, incluso aquellas que están aprobadas por la iglesia, no estamos obligados a creer. Pero la revelación pública sí. Entonces nosotros sabemos de Cristo Jesús, es porque existe una revelación pública que se hizo a través de la tradición y a través de la Sagrada Escritura, y que por el magisterio se ha venido custodiando esa revelación, ese mensaje, ese depósito de fe que hoy estamos transmitiendo. Entonces San Juan está advirtiendo a algunos de aquella época y de hoy que no nos dejemos confundir por algunos seductores que no reconocen a Cristo Jesús como el Mesías, como el que se encarnó, y entonces eso se deben catalogar como anticristos. Por favor, que no dejemos que todo ese trabajo ingente de evangelización sea perdido, echado al piso por esos seductores que dicen cosas novedosas.
Y entonces el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee ya a Dios. ¿Por qué? Hermano, porque si usted ya no cree en Cristo Jesús, que es Dios encarnado, pues ya no tiene a Dios. Cristo se convirtió simplemente en un ser humano. Entonces ya no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, es decir, en la enseñanza de Cristo Jesús, que enseña que Él es la revelación de Dios Padre, pues permanece en el Padre y en Él, en el Hijo. Ahora, si alguno viene a ustedes, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿cuál? La de Cristo, no lo reciban en sus casas ni le saluden. Uy, esa palabra, ¿cómo es de fuerte? En un día donde nos hablan de la acogida, del encuentro, de la apertura, de la inclusión, de la tolerancia. Pues yo le creo más a la palabra del Señor que a esas palabritas ahí salidas de un contexto evangélico. ¿Y por qué lo advierte San Juan? Hermanos, ¿cuántas veces usted le abrió la puerta de su casa a alguien y usted dejó de ser católico? O hasta es ateo. O ya no cree en nadie. Porque usted le abrió las puertas de su mente. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina de que Cristo es el Mesías y la revelación de Dios, no lo reciban en sus casas ni le saluden. Es decir, que estés muy bien. No, hermano, es que no hay que recibirlos en las casas porque muchas veces uno recibe muchas cosas en la casa. Uno abre hoy que se abren esas ventanas del computador, de una tablet, de un teléfono celular, se abren las ventanas y por ahí se meten muchas cosas. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, que Cristo Jesús es el Mesías, la revelación de Dios Padre, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Y por ahí empezaron muchos. Por eso ya no están en la Iglesia Católica, por eso ya pertenecen a otros grupos, por eso ya, y no necesariamente grupos, sectas cristianas, grupos protestantes cristianos no católicos, no. Hoy están practicando el yoga, pero el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Dejaron entrar a Anselm Grün a su vida espiritual y ahí usted está caminando en esas aguas. Le permitió la entrada a Anthony de Melo, a Carlos G. Vallés, y ahí usted está nadando en esas aguas hinduistas, cristianas, todas raras. Le dejó en la entrada y permitió la entrada al gurú Chopra, ¿no? A Okmandino, y usted hoy está practicando yoga. Y usted es la persona que se autoanaliza, usted lo puede todo, usted lo alcanza todo, porque usted se dejó lavar el cerebro, ¿no? De que usted es lo mejor y que tiene que ejercitar toda esa potencialidad que tiene dormida. Pero gracias a este programa, a esta técnica, usted va a poderlo hacer todo. Como la revista Mecánica Popular, si es que todavía existe, hágalo usted mismo. Y ahí entonces encontramos a sacerdotes, ¿no? Con posición de yoga, haciendo una oración sincrética o sincretista, y no pasó nada. Ya no están llevando la palabra del Señor, ya no están dejando, ya no están evangelizando a Cristo Jesús. Vemos un montón de monjitas en retiros espirituales, trabajando el eneagrama, a ver cómo está tu personalidad, que el 7 se entiende perfectamente con el 5, que el 3 perfectamente con el 8, y qué estupendo. Ya encontré mi alma gemela, ahora vamos a ser más hermanas en nuestra congregación. Entonces, ¿qué es esto? Hermanos, mucho cuidado, porque es que si San Juan advirtió esto en aquella época, que con mucha razón más lo hace hoy. Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo, no lo reciban en sus casas ni le saluden. Pues
pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Pero ¿cómo no vamos a saludar? Por favor, si es un ser humano, no lo vamos a discriminar simplemente porque no pertenece a nuestra iglesia católica, por Dios santo. Sí, pero es que mira lo que está diciendo, pero por favor, cada uno puede asumir sus fees, sus doctrinas. Cada uno puede analizar y asumir al hermano con sus convicciones. Vamos a discutir por eso. Es un hermano, es nuestro hermano, es hijo de Dios. Y entonces, entonces uno tiene que rebobinar otra vez la teología para mirar si sí o si no. Creo que hay que tener mucho cuidado y hay que centrarse en la doctrina que hemos recibido. Sí, nos van a tratar de antipáticos, de incongruentes, de antitestimonio y de todas las cosas que ustedes puedan imaginar. Pero efectivamente por eso fue que mataron a los apóstoles, por eso mataron a Jesucristo, primero mataron a los mártires, y por eso hoy tal vez no nos van a matar con cuchillo ni espada, no, así, ni nos van a llevar a la horca, pero tal vez sí nos van a lastimar cerrándonos el canal, insultándonos en los comentarios y otra serie de cosas, burlándose de nosotros. Sí, eso es. Yo me pregunto, ¿qué hicieron de malo los apóstoles para que los mataran? Esto que hizo Juan. Y Juan fue el último apóstol. Y él seguía. Recuerden que cuando escribió esto ya era un anciano. Y él seguía predicando la doctrina de Cristo Jesús. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.